Poquito la clase que tenemos pendiente. Hay algunas cosas importantes que quiero comentarles. Y lo que sí voy a pedir, por favor, si alguien nos puede grabar la clase que estaba revisando y tenemos bloqueada esa opción. Entonces, si alguien nos graba, por favor, se lo voy a agradecer. Yo voy a cargar ahorita la clase. Le agradezco mucho. Solo abro la clase acá y ya. Ok, vamos a avanzar. Solo estamos con la diapositiva desarrollo cromatográfico, que fue lo último que platicamos. Muchas gracias, muy amables. Ok, vamos a avanzar un poquito entonces básicamente hoy vamos a ver algunas aplicaciones importantes que podemos hacer nosotros en cromatografía. Hemos avanzado ya bastante con la parte teórica. Les comentaba que lo que nosotros comúnmente platicamos ahorita aplica a cualquier tipo de cromatografía, papel, capa fina, columna, HPLC. Entonces, todos estos principios son comunes a cualquier tipo cromatográfico. Entonces, por eso es muy importante y por eso le estamos dando el énfasis. Entonces, se recuerdan que una de las cosas importantes en cromatografía es que nosotros tenemos que ir adicionando fase móvil de una manera continua para lograr la separación, ¿sí? Eso, digamos, es el procedimiento que se hace. Y les comenté en la clase anterior que una de las maneras es entonces la elución. Y les comenté también que cuando se trabajan mezclas que son un poquito complejas, entonces trabajamos nosotros la elución con gradiente, que es básicamente, digamos, este tipo de desarrollo cromático es el más utilizado. Y esta ilusión con gradiente básicamente la utilizan cuando estén separando mezclas muy complejas. Entonces, por ejemplo, a veces tengo compuestos que son polares, otros de mediana polaridad, otros que no son polares. Entonces, la única manera es trabajar gradiente. ¿Qué es entonces trabajar con un gradiente? Es hacer la separación cambiando la polaridad. Entonces, yo empiezo con una mezcla polar, sigo con una de polaridad media, incluso puedo terminar con una mezcla que es no polar. Esa es, digamos, la gran ventaja de trabajar este desarrollo cromatográfico. Entonces vimos que este desarrollo frontal, cuando uno lo utiliza, dice que la fase móvil que normalmente va alimentando o satura una columna, por ejemplo, es con la misma muestra. Entonces, ¿por qué no se utiliza mucho? Porque necesitamos mucha cantidad de muestra para hacer la separación y a veces uno tiene poca muestra. Entonces, este desarrollo frontal no se utiliza en la mayoría de casos. Y entonces recuerdo que nos quedamos con esta diapositiva que era la separación de una ilusión con gradiente. Entonces, les comento acá. Básicamente, ¿qué es lo que yo necesito en cromatografía? Ya lo vamos a ver más adelante. Hay dos cosas importantes en cromatografía. Una es buena separación, ¿sí? O sea, separar un analito de otro, y a eso, ahí más adelante nos lo dice, se le da el término de resolución. La resolución es como resolver la separación. Entonces, cuando yo tengo este analito 1 bien separado del analito 2, digo, buenísima separación, entonces una excelente resolución. Eso es básicamente muy importante. ¿Por qué? Porque cuando no se separan analitos, por ejemplo, acá, si ustedes pueden ver en esta grafiquita en la B, este analito 3 y 4, igual aquí el analito 1 y 2, no se separaron. Aquí hay cero resolución, ¿verdad? Entonces, eso no es bueno. En cromatografía, eso no sirve, ¿verdad? Porque quiere decir que todo el sistema cromatográfico, fase estacionaria, fase móvil, preparación de muestra, etcétera, no funcionó. ¿Verdad? O sea, esto, digamos, es lo peor que le puede pasar a uno en cromatografía, que no separe nada, ¿verdad? Por supuesto que puedo lograr la separación, sí, hay que ir modificando, les comenté,
lo primero que uno puede modificar en cualquier separación cromatográfica es la fase móvil. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que empieza con una fase móvil que es polar, por ejemplo, digamos metanol-agua, 50-50. Recuerden que les comenté que el porcentaje es muy importante, saber en qué proporción se agrega cada fase móvil. ¿Por qué? Porque eso yo lo puedo reproducir, ¿verdad? O sea, si yo mezclo solo al tanteo, digamos, agarro mililitros de un lado y otro y no sé qué estoy mezclando, eso no sirve en cromatografía. En cromatografía es importante entonces conocer el porcentaje de mezcla que yo haga de cada fase móvil, o sea, de cada, digamos, eluyente o cada solvente que voy a hacer. Entonces, mala separación, baja resolución o cero, ¿sí? Entonces, eso es una cosa importante. En cromatografía, entonces, la resolución, eso es básico, eso es lo que yo estoy buscando. O sea, cuando tengo buena separación, entonces digo, ya logré, digamos, la resolución que yo quería, ¿verdad? Y eso ya me va a permitir a mí separar analitos de interés. Es muy importante que vean ustedes cuando están separando analitos, a veces cuando uno tiene una mezcla, a veces uno está interesado solo en un analito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta mezcla acá, pueden ver que hay 6 componentes, ¿no? Cada numerito aquí y cada bandita o cada de esta gráfica que ustedes ven acá, cada banda que vemos acá corresponde a un analito, ¿sí? A veces a mí me interesa el analito 1, ¿sí? O a veces me interesa el analito 6 o a veces el analito 3, ¿verdad? A veces se da, ¿verdad? Tengo una mezcla de aminoácidos, pero yo quiero uno en particular. Entonces, para eso también puedo ir montando mi sistema cromatográfico y algo muy importante que deben tomar en cuenta ustedes es qué tipo de cromatografía están utilizando. Entonces, por ejemplo, si yo digo, este sistema de separación con elusión con gradiente es una separación, por ejemplo, de un sistema de fase normal, ¿sí? Y eso ya lo platicamos. Es que es lo importante de esto. En un sistema de fase normal, recuerdan, la fase estacionaria es polar, ¿sí? En un sistema de fase normal. Lo opuesto es sistema de fase reversa. Entonces, ¿por qué es muy importante, digamos, esta separación? Aunque yo no tenga buena resolución, ¿verdad? Porque digamos que, por ejemplo, analito 1, 2 no separé, analito 3 y 4 no separé, y digamos que en esta, por ejemplo, solo separé 5 y 6. ¿Por qué es importante saber el sistema cromatográfico que estoy utilizando? En el sistema de fase normal, yo sé que la fase estacionaria es polar. ¿Qué va a pasar entonces con los analitos que son polares? Los analitos que son polares, si esta fuera un sistema de fase normal, van a ser los analitos que van a salir, digamos, con el mayor tiempo en su separación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este es un sistema de fase normal, ¿qué puedo decir yo, digamos, entonces de la polaridad de estos 6 analitos? O sea, ni siquiera estoy viendo estructuras. Es muy importante que lo vean. No estoy viendo estructuras, no estoy sabiendo qué separo. Pero yo puedo decir entonces, como este analito 1, ¿y cómo lo sé? Aquí esta gráfica les está dando el tiempo de separación. Aquí podemos ver en este eje tiempo. Normalmente este tiempo se da en minutos. Entonces, por ejemplo, acá, digamos, empieza en el minuto 0, aquí podemos decir que es minuto 1, 2, 3, 4. O sea, ese tiempo normalmente se va graficando o se va registrando, ¿sí? Ok. Y esta es la señal, digamos, donde el analito va a presentar información que está presente. Ahora ya sabemos ahora que esta señal vino porque el detector registró la presencia de este analito, ¿sí? Ok. Entonces, yo puedo decir, si este es un sistema de fase normal, este analito 1, que es el que sale en el menor tiempo, es el que tiene la polaridad totalmente diferente a mi fase estacionaria. Entonces, si es un sistema de fase normal, quiere decir que este es mi analito más apolar, ¿sí? ¿Por qué es el analito más apolar? Porque es el analito que sale de primero, es el analito que menos se retiene. ¿Por qué se retiene menos? Porque tiene menos afinidad por mi fase estacionaria. Entonces, vean esa información importante. No sé qué analito es. Y puedo decir entonces del extremo, que sería mi analito 6, ¿sí? Que es el que se llevó el mayor tiempo. Digamos que aquí fuera en una escala de 5, digamos aquí 5, 10, 15, 20, 25, digamos que 30, por decir un tiempo. Fue el analito que se llevó el mayor
tiempo en la separación. ¿Eso qué quiere decir? Que este analito es el analito más polar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el analito que se retuvo más tiempo en la fase estacionaria porque era un sistema de fase normal. Entonces, por eso es muy importante cuando uno define qué sistema cromatográfico utilizo, normal o reverso. Ahora son, digamos, los extremos que yo puedo seleccionar. Por supuesto, puedo seleccionar fases estacionarias de polaridad media. Existen, sí, hay un montón, pero normalmente esta información es muy importante. Entonces, el analito que salga de primero, ¿sí? Es el analito que tiene menos afinidad por su fase estacionaria. ¿Y por qué salió de primero? Porque entonces es el analito que tiene la mayor afinidad por su fase móvil, ¿sí? Recuerden, yo siempre voy a tratar que mis analitos tengan mucha afinidad por mi fase móvil. De lo contrario, si no son afines a la fase móvil, quizás no vayan a salir. Entonces, el sistema cromatográfico que uno decida, cuando ya uno tiene esta separación, entonces me permite a mí dar lo que se llama órdenes de elusión. ¿Qué es un orden de elusión? Es saber quién sale de primero, quién sale de último. ¿Y qué podríamos decir del analito 3 y 4? Del 4, digamos, que está acá en medio. Yo puedo decir que el analito 4 es el analito que tiene polaridad media, ¿verdad? O sea, no es ni digamos, no es ni apolar ni espolar, es el analito con polaridad media. Y de eso vamos a hacer algunos ejemplos en la siguiente clase de dar órdenes de elusión, que al final de cuentas eso es lo más importante en cromatografía. Para hacer eso, por supuesto que vamos a ver muchos factores. ¿Qué tipo de sistema cromatográfico utilizo? Es lo primero. Después vamos a ver, por ejemplo, qué grupos funcionales tienen y eso lo vamos a ir viendo despacio. Entonces, ¿qué es importante en cromatografía que les comenté? Una vez ustedes monten su sistema cromatográfico, deciden qué fase estacionaria utilizan. Entonces, sistema normal o fase reversa. Ustedes lo deciden. Depende qué quieren separar, ¿sí? Ok. Aplicamos la muestra acá y entonces la fase móvil se agrega o se adiciona de forma continua. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en cromatografía? Número uno, separar analitos. Entonces vengo acá, tengo esta mezcla de analitos, empiezo a agregar fase móvil. Si esta fase móvil no mueve analitos y no separa, ¿la puedo cambiar? Sí, puedo utilizar entonces, digamos, el gradiente. Entonces cambio polaridad, voy viendo qué sucede hasta lograr la separación del analito. Si a la hora de separar este analito sigo agregando fase móvil y estos no se mueven, no se separan, cambio la polaridad de la fase. ¿Verdad? Eso es lo que yo puedo hacer. O sea, recuerden, ¿qué es lo que podemos hacer al inicio, digamos, y final de una separación cromatográfica? Cambiar polaridad de fase móvil. ¿Qué es lo último que uno hace en cromatografía, cualquier cromatografía? Cambiar la fase estacionaria. Eso es lo último que uno hace. O sea, yo pruebo modificar fase móvil, agrego incluso, algunos por ejemplo pueden agregar buffer, algún modificador, o sea, lo que yo pueda hacer acá con la fase móvil para lograr la separación. Si eso no funciona, entonces me voy a lo último en cromatografía, es cambiar la fase estacionaria. ¿Verdad? Entonces no funcionó un sistema de fase normal, bueno, entonces pasemos a un sistema de fase reversa. Sería, digamos, el extremo o lo opuesto. Entonces, cromatografía, ¿qué me permite a mí? Separar analitos. Entonces aquí, digamos, tenía una mezcla con 3 componentes, aquí ya puedo ver cómo se están separando y esto que aparece acá con la gráfica que habíamos visto anteriormente se le llama cromatograma. ¿Qué es un cromatograma? Es una gráfica, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es lo que graficamos? Nosotros vamos a graficar acá, básicamente la base, tiempos de separación, ¿verdad? Tiempos de separación, y aquí básicamente vamos a tener señal. Lo vamos a ver más adelante. Ok. Pero ¿qué información da el cromatograma? Pues me da información de orden de elusión de cada analito. Y además, cuando yo estoy trabajando en sistemas cromatográficos, por ejemplo, HPLC, cromatografía gaseosa, que ahora ya sabemos manejar esos términos en la exposición de sus compañeros, entonces yo puedo tener estos tiempos de reflexión únicos para cada analito, ¿verdad? Es único porque es el método que yo, digamos,
pasas y un cambio por la fase móvil en esta separación. Este orden de un ya va a ser diferente. Este analito no va a salir en este tiempo, quizás se corra un poquito más o un poquito menos, depende cómo yo modifique mi fase móvil, ¿verdad? Que es lo primero que podemos hacer en toda separación cromatográfica. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si esta separación se diera en un sistema de fase reversa? ¿Qué quiere decir eso? Que mi fase estacionaria es apolar, ¿sí? Es no polar. Si la fase estacionaria es no polar, ustedes saben que ¿cuál sería la fase móvil ideal en un sistema de fase reversa? La fase móvil sería una fase móvil polar, ¿sí? Entonces, si la fase móvil es polar, ¿qué va a hacer la fase móvil polar? Mover o arrastrar ese analito que sea más polar. Entonces, en un sistema de fase reversa, el analito que sale de primero es el analito que tiene menos afinidad por esta fase estacionaria, que sería polar. Entonces, quiere decir que este analito es polar. En un sistema de fase reversa, los analitos que salen de primero son los analitos que son polares, de segundo los de polaridad media y de último, digamos el que se lleve más tiempo en la separación, va a ser el analito apolar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sale de último porque va a tener más afinidad por la fase estacionaria. Entonces aquí yo puedo ir viendo cómo se está separando. ¿Qué podemos decir de esta separación si es en un sistema de fase reversa? Este analito, digamos que tiene color azul, se está moviendo más rápido porque no es retenido por la fase estacionaria, mientras que ese se está yendo más despacio porque tiene más atracción por la fase estacionaria, ¿verdad? Entonces, cuando yo logro buena separación en cromatografía, entonces digo, excelente resolución. Eso es lo que buscamos en cromatografía, una buena separación de un analito respecto a otro. Y lo otro importante en cromatografía es esta altura que pueda tener esta banda o esta señal. Entonces, mientras más delgada sea una señal, más alta, a eso se le llama buena eficacia o eficiencia. Es el otro parámetro importante en cromatografía. Entonces, en cromatografía hay dos cosas importantes que hay que ver. Primero, buena separación, o sea, que tenga alta resolución, ¿sí? Y lo segundo, que las bandas que yo estoy separando sean, digamos, delgadas. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir poder separar incluso analitos que tengan polaridades muy cercanas. Si esta banda fuera muy ancha, ¿sí? Y hubiera otro analito aquí cerca, no se va a diferenciar. Entonces, mientras más delgado sea si lo ven una banda o un pico de separación, como ustedes lo vean, es mejor. Entonces, dos cosas importantes en cromatografía. Alta resolución, que quiere decir buena separación, y alta eficiencia o eficacia, o sea, bandas que sean delgadas. Entonces, si me vengo aquí a este ejemplo, vean, por ejemplo, esta bandita que está de este compuesto 5 y 6. Estas bandas son anchas. Vean acá la distancia que hay de aquí para acá es muy grande. Entonces, esto no es bueno en cromatografía. En cromatografía es bueno tener bandas delgadas, o sea, que la distancia, digamos, donde inicie la señal y termine, sea lo más delgado que se pueda. Ya vamos a ver que eso depende mucho también del tamaño de empaque de una columna, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Este era el ejemplo entonces del análisis frontal que les comenté que casi no se utiliza, ¿verdad? Entonces la misma muestra que estoy separando, ¿sí? Estoy separando esta mezcla ABC, es la que va a saturar la columna, ¿sí? Y va a ir desplazando cada analito porque lo va a saturar, ¿verdad? Pero esto no es muy utilizado, necesitamos demasiada muestra, ¿sí? Y a veces si estos analitos se complica un poco en separar, entonces ya la separación es mucho más tardada. Entonces, no es muy utilizada. Este sería el caso entonces del desplazamiento que se llama una cromatografía por desplazamiento. Esa es otra manera de separar en cromatografía. ¿Qué es esto? Pues básicamente uno selecciona un compuesto que tenga mucha afinidad por mi fase estacionaria. Entonces, por ejemplo, yo tengo una fase estacionaria de un sistema normal, digamos que es polar. Entonces busco un
una fase móvil que tenga mucha afinidad por la fase estacionaria. Digamos, si es polar mi fase estacionaria, pues busco una fase móvil que sea muy polar para que ella sea la que quede retenida con la fase móvil y por lo tanto la muestra o los analitos se van a ir moviendo hasta lograr su separación. Entonces, necesito también mucha cantidad de muestras, no es muy útil. Entonces, recuerden, de las maneras de separación, lo que más utilizamos es la elusión y si es complicada o es una mezcla compleja, con gradiente. Entonces, vayámonos a unas cosas importantes en cromatografía. Entonces, ¿qué es un cromatograma? Para empezar, el cromatograma, podría decir yo que es una gráfica, ¿sí? Porque es una gráfica que realmente me la da el instrumento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cromatógrafo líquido HPLC, un cromatógrafo de gases, o sea, cualquier cromatógrafo que use detector, normalmente tiene la facilidad de graficar esto, ¿verdad? O sea, es el cromatógrafo. Entonces, ¿qué es un cromatógrafo? Es una gráfica que nos muestra que el tiempo de separación de cada analito, ¿sí? Versus la señal que tenga el analito. ¿Por qué es importante esto? Pues, número uno, porque ustedes saben orden de elusión. Eso es bien importante. Entonces, ya saben, por ejemplo, si es sistema de fase normal, que este analito es el más apolar, porque sale de primero, no tiene afinidad con él. O sea, nos está dando entonces el cromatograma orden de elusión. Eso es algo muy importante. ¿Qué otra cosa o información les da el cromatograma? El cromatograma les está indicando el tiempo de salida de cada analito, ¿verdad? A eso le vamos a llamar tiempo de retención. Es una variable, es un factor muy importante en cromatografía. Entonces, si yo tengo ya un método establecido, por ejemplo, para separar esos 3 analitos, yo vuelvo a montar mi método y yo esperaría que este analito 1 salga en este tiempo siempre, cada vez que esté utilizando las mismas condiciones de separación. Entonces, los tiempos de retención me pueden servir a mí para identificar cualitativamente a un analito. Entonces, por el tiempo de retención, si yo tengo esta mezcla, por ejemplo, de 3 aminoácidos, ¿sí? Y yo ya tengo un cromatograma con estándares digamos, de los aminoácidos. Entonces yo puedo decir, este aminoácido que sale en el minuto 2, en el minuto 3, es fulanito de tal. El aminoácido que sale en el minuto 5 es fulano de tal. El aminoácido que sale en el... ya estoy identificando por los tiempos de retención. Entonces recuerden, los tiempos de retención en un cromatograma me sirve para identificar cualitativamente a un analito, ¿verdad? Porque eso es reproducible, ¿verdad? Por eso es que los métodos se montan y se establecen. Entonces yo digo, para separar esta mezcla, ya sé que necesito la mezcla metanol-agua, necesito acondicionar la columna con fase estacionaria tal, o sea, todas esas condiciones de separación me sirven a mí para reproducir, ¿verdad? Una separación y muchas veces cuando yo, por ejemplo, quiero montar métodos a nivel de cromatógrafo HPLC, cromatógrafo, puedo empezar a trabajar todas estas pruebas con cromatografía en papel y capa fina. Ya lo vamos a ver más adelante. Son métodos simples, baratos, que me pueden dar a mí las condiciones óptimas de separación de una mezcla para montar métodos ya en equipos, digamos, que ya tienen detector, equipos que son, digamos, sofisticados. ¿Verdad? Eso es bien importante. ¿Qué más información nos da el cromatograma? El cromatograma nos da información de la resolución. Yo puedo decir, este analito 1 respecto al analito 2 se separó muy bien. Entonces, muy importante. Entonces, vean, información de orden de elusión, eso quiere decir, me está dando información de polaridad de cada analito, ¿sí? Me está dando los tiempos de retención de cada analito, me está dando información de resolución, o sea, de separación. Yo puedo saber, por ejemplo, por el cromatograma, si hubo separación, no hubo separación, o sea, dónde tengo que modificar fase móvil para mejorar una separación. Y además les está dando información de la altura que pueda tener esta banda. Entonces, de la eficacia o la eficiencia. ¿Y qué otra cosa importante les da el cromatograma? Sería lo otro importante, el tiempo total que se llevó la separación.
Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, un cromatograma y digamos que me dice, estos 3 analitos se separaron en 10 minutos, excelente método para separar estos 3 compuestos, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí me dice, mire, para separar estos 3 analitos se llevó 2 horas, eso sería un mal método para separación, porque imagínese 2 horas para separar 3 compuestos, muy tardado. Entonces, en cromatografía, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Una vez ya definida el sistema cromatográfico, a eso me refiero, sistema de fase normal o sistema de fase reversa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar o ver? Que haya una buena resolución, una buena eficacia, que los tiempos de separación no sean muy largos, ¿sí? Y con eso, entonces, yo ya puedo establecer un método oficial para separar cualquier tipo de analito o mezcla de analito. Y entonces alguien se preguntará, ¿y qué tipo de cromatografía defino yo según mi analito? Ustedes pueden definir la técnica cromatográfica que ustedes deseen, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos, digamos, también disponibilidad de equipo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que vieron detectores, existen los equipos que tienen detectores, digamos, acoplados, por ejemplo, a masas, ¿verdad? Que es un tipo de detector. Entonces, pero necesito que el instrumento tenga ese detector, de lo contrario no puedo trabajarlo. Entonces es importante saber qué tengo disponible a nivel de laboratorio y según lo que tenga disponible, yo puedo montar entonces el método cromatográfico que más mejore los tiempos de separación, que mejore la resolución y que mejore la eficacia o la eficiencia. ¿Qué información les dan los tiempos de retención? Información cualitativa. Es muy importante. O sea, los tiempos de retención, entonces, son reproducibles o permiten identificar compuestos, pero ¿cómo los identificamos? ¿Verdad? Porque eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, les decía, si esta es una mezcla de aminoácidos, entonces, para saber o conocer este tiempo de cada uno de ellos, ¿qué fue lo que se hizo? Primero lo que se hace en cromatografía es hacer la separación o separar estándares del analito que yo quiero, digamos, conocer. Eso es muy importante. Entonces vengo yo, preparo una mezcla de 3 estándares de aminoácidos. Puedo empezar con uno, ¿verdad? Para ver qué tiempo se lleva. Puedo hacer la mezcla con 2, veo cómo se separa, después con 3, o sea, así es como uno empieza a trabajar, digamos, un método oficial de separación cromatográfica. Después puedo ir aumentando 5, 10 aminoácidos y voy viendo qué está separando. Entonces, cada uno de estos tiempos de retención se van a saber de quién son a partir de un estándar que se usó para poder identificar cualitativamente al analito. Y otra cosa importante que no les había dicho, que les da el cromatograma nos da una idea de concentración del analito. O sea, no me está diciendo qué concentración tiene, pero sí me está diciendo una proporción de concentración. ¿De qué forma? El área que se registre acá en cada una de estas bandas es proporcional a la concentración. Entonces, a mayor área, ¿sí?, que tenga una banda, más concentrado está el analito. Y cuando el área es más pequeña, si es por ejemplo una banda pequeña, yo puedo decir, este analito es el que está más concentrado, este analito es el que está en menos concentración, pero eso básicamente por el área que registra el instrumento de cada una de estas bandas del cromatograma. Entonces vean toda la información que puede dar el cromatograma. Entonces, información cuál y sí, por los tiempos de retención, que son únicos para cualquier analito, pero bajo las mismas condiciones de separación. Si yo modifico una fase móvil, esos tiempos van a moverse, o sea, van a ser diferentes. Es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces, un compuesto y se puede ser identificado por comparación de su tiempo de retención con el de un estándar. ¿Verdad? Es la manera como uno puede comparar y saber si ese era el analito de interés, ¿verdad? Según su tiempo de retención en el cromatograma. Entonces, veamos acá este ejemplo que tenemos acá de estas gráficas. Estos son ejemplos de cromatogramas. En este caso dice que es un cromatograma obtenido con equipo HPLC.
que es importante acá, vean, aquí están registrados los tiempos en minutos. Yo puedo decir, este analito salió en 1.5 minutos, este analito salió en el minuto 3, o sea, ese es su tiempo de retención. Este analito salió en el minuto 4. O sea, cada uno vean con su propio tiempo. Eso ya me está dando información cualitativa para identificar quién podría hacer este analito. ¿Y qué más puedo saber? El área. Yo puedo decir, este analito es el que tiene el área más grande. Este es el que está más concentrado. Este analito tiene el área más pequeña, es el que está menos concentrado. Entonces, esa es información muy importante. Veamos acá, por ejemplo, este otro cromatograma. En este caso dice que se utilizó una línea de gradientes. O sea, ya vamos a ver que hay diferentes tipos de gradientes según cómo uno defina su polaridad. Si empieza con fase móvil polar y termina con no polar. Entonces, normalmente, cuando yo tengo una mezcla muy compleja, lo que puedo hacer entonces es ir modificando la fase móvil según el tiempo de separación. Entonces, por ejemplo, puedo empezar con una fase, digamos, aquí vean en el minuto 0, digamos, por ejemplo, en el minuto 0 empiezo con una fase móvil que es polar, por ejemplo, en el minuto 5, en el minuto 10 puedo cambiar la polaridad de la fase móvil, en el minuto 15 puedo modificarla, aumentarla, etc. Entonces, eso es lo importante cuando estoy trabajando un gradiente. Yo puedo ir viendo cómo se va modificando la fase móvil desde el inicio hasta el final de la separación. ¿Pero qué es básicamente lo que estoy logrando con esto? Que cada analito se logre separar según su polaridad, ¿verdad? Y su afinidad con quién, con la fase estacionaria y con la fase móvil que uno selecciona. Ahora, otra cosa importante en cromatografía, entonces vimos, ¿qué es importante en cromatografía? Separar analitos, sí. Segundo, identificar analitos, sí. Son dos cosas importantes. Y lo tercero, que es bien importante en cromatografía, es información cuantitativa. Yo necesito saber en qué cantidad está presente mi analito. Entonces, los métodos cromatográficos, según el área de cada analito, nos está dando información cuantitativa. Entonces, ¿y cómo sé yo este área? Los equipos registran los porcentajes de área de cada banda que va saliendo de la mezcla de analitos que están presentes a separar. Entonces, recuerden, la información cuánti se da por el área de cada uno de estos analitos que se están separando. Y para poder hacer el análisis cuantitativo, ¿sí? Normalmente para un analito en particular, yo necesito preparar curva de calibración y aplicar ley de Beer. Ahora se recuerda que cuando se hacía la cuantificación en cromatografía en capa fina en papel, que fue la exposición de sus compañeros, se preparaban curvas de calibración para el analito de interés. Entonces, curvas de calibración, aplicamos ley de Beer y entonces yo puedo saber la concentración de un analito en particular. Entonces, para hacer análisis cuantitativo, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros entonces tener un estándar, ¿sí? Del analito que quiero separar y hacer su curva de calibración. Eso es, entonces, sí podemos cuantificar el coma, por supuesto, a partir de un estándar, recuerden, de concentración conocida. Entonces, esto que vamos a ver ahorita, básicamente podríamos decir que son fórmulas, ¿sí? Fórmulas que me van a servir a mí o que me permiten a mí saber cómo se puede obtener buena separación. Entonces, a eso le vamos a llamar parámetros cromatográficos, ¿verdad? ¿Y cuál sería, digamos, la primera área de aplicación de esta parte de cromatografía? En el capítulo 26 del libro de SQL está estos parámetros cromatográficos. Entonces, consejo, prepare un formulario con cada una de estas fórmulas que vamos a aplicar después a problemas más aplicados de separación. La primera que vamos a trabajar es el coeficiente de distribución. ¿Qué es el coeficiente de distribución? Básicamente lo vamos a representar en una cama mayúscula y básicamente lo que hace es
una división entre la concentración, digamos, del analito en la fase estacionaria y la concentración del analito en la fase móvil. Yo sé qué concentración tiene el analito en cada una de ellas, puedo encontrar este valor que es el coeficiente de distribución. ¿Es útil? Sí. Veamos este otro parámetro, tiempo de retención. ¿Qué es un tiempo de retención? Dice que es el tiempo que transcurre o que se lleva un analito para llegar al detector. Los tiempos de retención ahora ya sabemos que son únicos para cada analito. Y que los tiempos de retención les están diciendo a ustedes qué tanta afinidad tiene el analito con su fase estacionaria. Entonces recuerden, los analitos que salen de primero, que tienen los tiempos de retención más bajos, son los analitos que tienen poca interacción con la fase estacionaria. Salen de primero. Y el analito que tenga el mayor tiempo de retención es el analito que tiene la mayor atracción o la mayor interacción con su fase estacionaria. Entonces, hay una variable que se llama tiempo muerto, ¿sí? Y este tiempo muerto normalmente se registra, por ejemplo, con equipos HPLC o con cromatógrafos de gases. Y básicamente, este tiempo muerto no es más que el tiempo que se lleva, digamos, vamos a decir una especie, ¿sí? Pero realmente eso no es analito. El tiempo muerto, normalmente podríamos decir que son valores bien cortos en tiempo, donde salen y a veces lo que aquí se registra, por ejemplo, puede ser burbuja de aire, para que haya quedado atrapada en la columna. Entonces, los tiempos muertos se le asignan a especies que no son analitos. Pero ¿cómo sé que no es un analito? Los tiempos de separación son bien cortos. Normalmente es fracción de minutos, ¿verdad? Por ejemplo, en 0.5 minutos, 0.25 sale algo. Eso no es analito, ¿verdad? Porque recuerden que el analito tiene que ir interactuando con la fase estacionaria, con la fase... Entonces, su tiempo de separación va a ser más, por lo menos más de un minuto, ¿verdad? Pero si este tiempo muerto normalmente tiene valores muy bajos o muy cortos en la separación, porque es algo que no tuvo interacción con la fase estacionaria. Hay otros dos factores acá, que es el factor de capacidad y el factor de selectividad. Entonces dice, ¿cuál es el valor ideal del factor de capacidad? Dice que lo ideal para tener buenas separaciones es que esté entre 1 y 5. ¿Y qué es lo que va evaluando este factor de capacidad? ¿Con qué velocidad se está moviendo el analito dentro de una columna? Entonces, ¿qué tanto tiempo se tarda? Para calcularlo, dice que puedo multiplicar, ¿sí? Esta K mayúscula, que se recuerda que vimos el coeficiente de distribución, ¿sí? Por el volumen, dice, que el analito tarda o está en la fase estacionaria y el volumen del analito en la fase móvil. O la manera como se calcula o determina es con los tiempos de retención. Entonces, tiempos de retención es, digamos, esta fórmula que está acá es de la más utilizada. ¿Cómo hago cálculo del factor de capacidad? Sé en qué tiempo sale un analito, si lo conozco su tiempo de retención, recuérdense que es único para cada analito, y a eso le resto el tiempo muerto y lo divido, esa resta dentro de tiempo muerto, entonces me da el factor de capacidad. Entonces dice, a mayor factor de capacidad, quiere decir que los tiempos de retención se hacen más largos, ¿sí? Y a menor factor de capacidad, los tiempos de retención se hacen más cortos. Entonces recuerden, ¿qué es lo que nosotros buscamos en cromatografía? Tiempos, digamos que los tiempos de separación sean lo más corto que se pueda. Entonces, ¿cuál es el valor ideal o adecuado de K', que sería factor de capacidad? Entre 1 y 5. Entonces, son valores teóricos que me pueden servir a mí para saber digamos, esta variable. Factor de selectividad. Describe, dice, las velocidades de migración de los analitos. O sea, con qué tanto se mueve el analito en la fase estacionaria respecto a otro analito. Entonces, tengo un analito B, qué tanto se mueve respecto al analito B. Y yo puedo saber entonces entre uno y otro cuál es el valor ideal de selectividad. Dice entre 1 y 2. Entonces, los factores de selectividad van a ser factores que me van a dar a mí buena
resolución o mala resolución. ¿Por qué? Porque estoy viendo respecto de un analito respecto a otro. Entonces recuerden, yo necesito saber si el analito 1 se separa del analito 2, ¿verdad? Para ir viendo cómo se está dando la separación durante todo el proceso de cromatografía. Y aquí vemos entonces lo que ya les había comentado, la resolución. ¿Qué es resolución? Buena separación. Cuando no hay separación, podemos decir baja resolución o cero resolución. No se separen las bandas de unos analitos, eso uno respecto a otro. Entonces, por fórmula, dice que la resolución va a ser igual a 2 veces el tiempo de retención del analito 2 menos el tiempo de retención del analito 1. ¿Cómo sé? El cromatograma les está dando la información. Si fuera para este caso acá, analito 2 dice que su tiempo de retención más o menos está aquí como en 39, ¿sí? Entonces 39 menos el tiempo de retención del analito 1, vamos, menos 4. Eso lo multiplico por 2 y lo divido, dice, dentro de la base de cada una de esas bandas. W1 es esta grosor de base de la banda. Entonces yo puedo medir esta distancia. Este W normalmente es en centímetros. Mido la distancia que hay de este punto a este punto y eso sería el W1. Mido la distancia que hay de aquí entre esta y esta sería el W2, ¿sí? Por eso es que cuando estoy haciendo separaciones en cromatografía es bueno que estas bandas tengan buena eficacia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sepa dónde empieza la señal y dónde termina, ¿verdad? Para tener buena medida de las bases acá. Que recuerden, esto no es más que grosor de la banda en el extremo, digamos, más bajo acá para poder hacer este cálculo. Esto normalmente se expresa en centímetros. Y veamos aquí unos ejemplos de cómo se puede como que mejorar la resolución. Básicamente se mejora cambiando la fase móvil. Aquí les mencionaba, ¿de qué depende? Dice la resolución. Para separar analitos, la resolución va a depender de una buena selección de la fase móvil, de una buena selección de la fase estacionaria, de, digamos, la longitud de una columna, ¿verdad? Si es la columna que yo voy a utilizar, no es lo mismo separar una columna corta que una columna larga. Eso va a depender y yo puedo saber qué columna utilizar y también de la temperatura. Cambios de temperatura pueden favorecer las separaciones cromatográficas. Entonces veamos acá, ¿cuál es el valor ideal o adecuado de una buena separación? Dice que esté entre 1.5. Entonces, en este valor, yo puedo decir, se logró la separación. Entonces, vean acá, mientras más bajo sea el valor de resolución, no se está llevando a cabo la separación. Entonces, por ejemplo, resolución 0.6, aquí ni siquiera, apenas empezó a separar. Resolución 0.8, pues ya se empezó a mejorar. Resolución 1, se está mejorando. Resolución 1.21, ya mejoró. 1.25. Y si nos vamos a 1.5, vamos a lograr separar estos análisis. Entonces recuerden, a menor resolución, digamos, abajo de 1.5, digámoslo, es cuando no se está llevando a cabo la separación. Entonces, 1.5 ya separa. Si está arriba de 1.5, mejor, ¿verdad? Porque estoy separando perfectamente un analito respecto de otro. Y el término eficacia o eficiencia, que básicamente ya se los había comentado, pues básicamente es la altura que pueda tener una banda. Entonces recuerden, en cromatografía es importante tener buena separación, sí, pero que las bandas sean lo más delgadas que se pueda. A eso se llama eficiencia o eficacia. Cuando una banda es muy ancha, eso es bueno en cromatografía. En cromatografía creo que buscamos bandas delgadas, angostas, que puedan darle esa alta eficacia en una separación. Entonces, para saber la eficacia de la eficiencia, dice que podemos hacer otra parte del número de datos teóricos. El número de datos teóricos que dependen de la longitud de una columna y de la altura del plato. Ya vamos a ver ese término un poquito más adelante acá. ¿Qué es la altura de la plato? Dice, un plato teórico, aquí nosotros digamos una separación digamos una separación de una columna. Un plato teórico no es más que un punto de equilibrio
está interactuando un momento en la fase estacionaria y después que aquella fase pasa a otro punto. Ese momento de interacción del analito con la fase estacionaria le llama plato teórico. Entonces ya vamos a ver que mientras más larga sea una columna, más plato teórico va a tener la columna, ¿sí? Porque esta va más tiempo de retención, o más momentos de efecto puede ser retenido durante una separación. Y una de las maneras de evaluar los tiempos, digamos, la eficacia o la eficiencia de una columna es utilizando lo que se llama la ecuación de Van Dinter, ¿verdad? De esto vamos a hablar un poquito en la clase siguiente, pero importante, por favor, que revisemos qué es la ecuación de Van Dinter, qué es importante de la ecuación de Van Dinter, qué significa cada uno de estos términos de la ecuación. Por supuesto, esto es altura de plato, ¿sí? H es altura de plato. ¿Qué es A? Dice que es difusión turbulenta. ¿Qué es BU? Dice que es difusión molecular longitudinal. ¿Qué es CSU? CMU es la transferencia de masa, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, lo vamos a hablar un poquito de esto conforme vayamos viendo las técnicas cromatográficas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase? Una vez tengamos nuestras fórmulas, por ejemplo, la resolución, la altura de plato, factor de selectividad, a partir de esas fórmulas o ecuaciones, nosotros vamos a aplicar para conocer parámetros cromatográficos teóricos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, consejo ahorita, empiecen a buscar, digamos, hacer su formulario, el capítulo 26, lo pueden sacar de acá también, pero revisen las fórmulas con el libro de School. Y vamos a, una vez tener nuestro formulario, nos da planteamientos de una separación y nos piden calcular, por ejemplo, el número de platos teóricos, altura de plato, la resolución, etcétera. Entonces lo vamos a trabajar en la siguiente clase. Y aquí también hay una tarea para que empecemos a aplicar nuestros parámetros cromatográficos, básicamente del libro School, que es el capítulo 26, resolver el ejercicio 26.1 al 26.19. Entonces, con eso ya van a avanzar bastante ustedes. Y después dice, explique cuáles son las formas de detección utilizadas en cromatografía. Es muy importante saberlo, ¿verdad? Porque ¿qué necesito en croma? Separar, pero identificar, o sea, detectar el analito. Y aquí también les preguntan ejemplificar cómo se lleva a cabo una cuantificación en una cromatografía en columna y una en capa fina. En capa fina ya sus compañeros les expusieron, ya les dieron parte de esta respuesta. Entonces sería en cromatografía en columna. Ahora entonces, por hoy lo vamos a dejar acá. El día miércoles vamos a avanzar a aplicar nuestras fórmulas, ¿sí? Entonces, con eso vamos a avanzar por lo menos esta semana. Ya el día viernes sí no tendríamos clase, ¿verdad? Sino vamos a tener clase el miércoles para aplicar nuestros parámetros cromatográficos. Hay unos links de videos también que yo les voy a subir donde pueden ir viendo cómo se aplican estas fórmulas, ¿verdad? Entonces, vayamos viendo el material, por favor, que está en cada unidad, especialmente esta de introducción a la cromatografía. Y cualquier duda o comentario, por favor, a mi correo. Los dejo porque ya nos pasamos un poquito de la clase. Que tengan una excelente tarde y ha sido un gusto saludarlos, jóvenes. Se cuidan.